Hermanos queridos, muy buenos días. Me alegro poder acompañarles en este tiempo de conferencia misionera. Y esta mañana vamos a estar considerando Jonás, el capítulo 3, este libro que están estudiando durante este tiempo de misiones. Jonás capítulo 3 es uno de los capítulos más impresionantes en toda la Biblia, porque nos narra uno de los grandes avivamientos espirituales de todo tiempo. Es impresionante cómo aquí en Jonás 3 leemos de un hombre que predicó en una gran ciudad y Dios usó ese hombre Jonás para la conversión de la ciudad entera. A todas luces, se trata de uno de los grandes avivamientos espirituales de todo tiempo. Obviamente, en un capítulo como este tenemos grandes lecciones que aprender. Y esta mañana vamos a tratar de sacar de Jonás 3 algunas lecciones importantes para la iglesia hoy en día. ¿Qué hay detrás de este gran mover del Espíritu de Dios que sacudió la ciudad de Nínive? En primer lugar, obviamente, tenemos que considerar el predicador. Lo tenemos en los primeros 3 versículos. Hermanos queridos, ¿quién fue ese gran predicador que Dios usó para realmente dejar un despertar espiritual sorprendente en la ciudad de Nínive? Su nombre, como sabemos, era Jonás. Jonás significa paloma, pero este hombre no era una persona tremendamente mansa, que digamos. En realidad, su historia empieza con un momento de gran rebeldía espiritual, cuando Jonás francamente rehusó hacer caso a la palabra de Dios y huyó hacia Tarsis. El resultado fue que provocó una tormenta en el mar que puso en riesgo y casi resultó en la muerte de varios marineros. Yo sé que todos los comentaristas no están de acuerdo conmigo, pero a mi criterio, lo que tenemos en Jonás capítulo 2 es nada menos que la muerte de este profeta. En Jonás 2 leemos, por ejemplo, versículos 5 y 6, que Jonás se hundió en el mar Mediterráneo en tal manera que hasta las algas lo rodearon y él pudo ver los cimientos de las montañas. Es muy difícil pensar que un profeta, un hombre, haya sobrevivido esa experiencia. Él mismo dice en versículo 6, habla de su sepultura. Y luego un pez lo tragó por 3 días y noches. Me parece bastante claro que la Biblia está hablando de la muerte de Jonás. Al final, entonces, él tuvo una resurrección y el pez lo vomitó a tierra y Dios lo llama por segunda vez a ir a Nínive a predicar, como tenemos en el versículo 1 del capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive. Hermanos, si comparamos Jonás 3, el versículo 2, con Jonás 1 y el versículo 2, vamos a encontrar que el llamado fue el mismo. Dios reiteró el llamado a Jonás, pero en capítulo 3 no es el mismo Jonás. La experiencia de ser echado al mar, la experiencia, como acabo de mencionar, hasta de su muerte y resurrección, impactó a este hombre en tal manera que ahora lo vemos obediente a la palabra de Dios. En versículo 3 leemos que Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. Y pensemos un momento, hermanos, ¿cómo habrá sido para Jonás predicar en la ciudad de Nínive? Obviamente fue un tremendo desafío para él. Requirió mucho esfuerzo y no poca fe predicar el evangelio en Nínive. ¿Se imaginan entrar en esa gran metrópolis y predicar?
¿A dónde había predicado por primera vez? Quizá entrando por los muros de la ciudad, miró alrededor suyo y a 1 o 2 cuadras decide quizá ponerse en la esquina y empezar a predicar. Y la gente, ¿qué habrá hecho? No creo que fue nada fácil para Jonás obedecer al Señor. Sin embargo, este hombre, renuente predicador, habiendo sido desobediente a Dios, ahora va y predica en la ciudad de Nínive. Y el resultado fue increíble. La ciudad entera se convirtió con la predicación de un solo hombre. Y lo que leemos, hermanos, lo que aprendemos esta mañana, es que Dios no necesita una persona brillante. Dios no necesita una persona tremendamente capacitada en Biblia y teología, aunque obviamente Jonás conocía bien el Antiguo Testamento. Dios no necesita ni siquiera una persona perfecta. Lo que Dios necesita es obediencia. Y cuando Dios encuentra un hombre, una mujer obediente a su palabra, dispuesta a hacer el esfuerzo necesario y a testificar de él con tremenda valentía, no hay límites de lo que Dios podría hacer. Permítame desafiarles esta mañana en ese sentido. ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios? Dios no nos envía a la ciudad de Nínive. Nos envía quizá para ustedes a la ciudad de Lima. ¿Estamos dispuestos a testificar del Señor donde quiera que estemos? ¿Obedientes a la gran comisión de anunciar el mensaje de Jesucristo? Aunque parezca locura y aunque uno podría pensar que hoy en día nadie te va a creer, la experiencia de Jonás en Nínive nos anima, ¿no es cierto?, a predicar la palabra de Dios. Habiendo visto en primer lugar algo del predicador, pensemos ahora, hermanos, en la predicación. ¿Cuál fue el mensaje que Jonás predicó que causó tanto impacto en la ciudad de Nínive? En primer lugar, Jonás predicó lo que Dios le mandó decir. Nada más, nada menos. Lo que Dios le mandó decir. Hermanos, esta es la esencia de toda verdadera predicación. En el Nuevo Testamento, la palabra para predicador es la palabra kerux, que en griego significa un heraldo. ¿Sabemos lo que es un heraldo? Una persona que simplemente anuncia el mensaje que se le ha sido encomendado. No añade algo, no quita nada, no expresa su opinión, simplemente anuncia el mensaje que se le fue encomendado. Y eso fue lo que Jonás hizo. Si leemos lo que Dios le mandó decir y lo que él dijo, es exactamente la misma cosa. Y esta es la marca de todo gran predicador. Anuncia lo que Dios le manda decir. Pensemos en Martín Lutero, aquel hombre que Dios usó para iniciar la iglesia protestante. Él tenía frente suyo toda la iglesia católica, tremenda jerarquía, tremenda institución que dominaba toda Europa. Y un hombre, Martín Lutero, se atrevió a anunciar la palabra de Dios, aunque fue en contra de toda la iglesia católica. Se ganó la enemistad de tremendos líderes, incluyendo obviamente el Papa, pero Dios lo usó a Martín Lutero. Fue obediente y anunció lo que Dios le mandó decir. Me hace pensar en el que fue mi pastor en Inglaterra antes que yo viniera al Perú. Un día una jovencita de Alemania
llegó a nuestra iglesia, estudiante en la Universidad de Posgrado. Era una luterana en Alemania y como nuestra iglesia estaba frente a la universidad en la ciudad, ella un domingo entró para conocer a la iglesia. Escuchó la predicación con bastante interés, pero al final cuando salió, saludó al pastor, le dijo: pastor, su prédica fue muy interesante, pero ¿por qué habla usted tanto del pecado? Y el pastor dijo: porque Dios nos manda a anunciar el pecado y llamar al arrepentimiento. Y la chica obviamente se fue molesta, diciendo: jamás voy a volver a esta iglesia. El domingo siguiente apareció otra vez. Y al fin del culto dijo exactamente lo mismo: pastor, otra vez sigue predicando el pecado. Usted es demasiado dogmático, demasiado cerrado. No voy a volver más. El tercer domingo volvió y se convirtió. Se convirtió porque el pastor no anunció un mensaje popular. El pastor predicó lo que Dios le mandó predicar. Y Dios lo usó para su gloria. Así fue Jonás. Él predicó lo que Dios le mandó predicar. En segundo lugar, podemos notar que Jonás no suavizó el mensaje. Jonás no acomodó el mensaje a la gente en Nínive. Miren versículo 4. Dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, predicaba diciendo: he aquí, a 40 días Nínive será destruida. Así de simple, así de frente. En 40 días esta ciudad será destruida. Hoy en día seguramente los expertos en la comunicación le criticarían a Jonás, ¿no es cierto? Le dirían: ¿cómo esperas tú ganar una audiencia? ¿Cómo piensas que la gente te va a escuchar? Si predicas un mensaje tan negativo, ¿cómo que Dios va a destruir? Si quieres que la gente te escuche, dirían ellos, habla del amor de Dios, habla de la dignidad del ser humano, habla de lo que Dios quiere hacer a favor del ser humano con todas sus necesidades. No hables en forma tan dogmática, sé un poco más suave, un poco más acomodador. Pero había urgencia, ¿no es cierto? Era urgente anunciar este mensaje. El Dios eterno había dicho: en 40 días voy a destruir esta ciudad. Yo sé que hay momentos cuando uno puede pensar en cómo comunico en la mejor manera. ¿Cómo puedo llegar al corazón de esta persona? Pero francamente, para Jonás, en 40 días no tenía tiempo para pensar psicológicamente en la mejor forma de comunicar este mensaje. Dios había dicho: voy a destruir la ciudad en 40 días, y Jonás simplemente anunció ese mensaje sin acomodarlo, sin suavizarlo, porque la situación lo exigía. Y hermanos, hoy en día, el mensaje de Dios no necesita ser suavizado, acomodado. Dios nos ha enviado a predicar a todas las naciones que hay un solo Salvador, un solo mediador entre Dios y los hombres, y tenemos que anunciar ese mensaje, aunque no sea muy popular, y aunque gente nos critique, y gente nos pida que seamos un poco más abiertos, un poco menos dogmáticos. Si queremos ver un mover de Dios, si queremos experimentar el poder del Espíritu Santo, hay que anunciar lo que Dios nos manda anunciar y no pensar en modificarlo psicológicamente según el pedido del mundo que nos rodea. En tercer lugar, Jonás predicó con perseverancia, ¿no es cierto? Fue una predicación perseverante. No creo, hermanos, que el primer día que Jonás predicó, de repente hubo un tremendo despertar de Dios. No lo creo, no el primer día.
Me imagino que el primer día la gente lo miró como una persona extraña, no prestaron mucha atención a él, y Jonás tuvo que aprender a perseverar, porque esto es clave en el ministerio cristiano. ¿Se acuerdan la experiencia del apóstol Pablo cuando llegó a la ciudad de Corinto? Leemos en Hechos 18. El apóstol Pablo llega a esa ciudad entregada al pecado. Y los primeros días no fueron muy alentadores para Pablo, que digamos. Y Lucas en Hechos nos indica que el gran apóstol Pablo tuvo temor de predicar en Corinto. Tuvo tanto temor que en Hechos 18, versículo 9, Dios se manifiesta a Pablo y le dice: Pablo, no tengas temor, no te detengas, sigue predicando, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Y gracias a Dios, Pablo perseveró, predicó en Corinto y vio una iglesia establecerse en esa ciudad. Jonás tuvo esa experiencia en Nínive. Él aprendió a perseverar. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, no sabemos cuánto. Pero él solo anunciando este mensaje, Dios lo usó para un gran despertar espiritual. Hermano querido, ¿estamos perseverando en nuestro testimonio cristiano? Ahí donde trabajas o con tus familiares, ¿estamos perseverando en testificar? Quizá la gente no se convierta a la primera vez o a la segunda vez. Dios nos concede la gracia para perseverar. Y si Dios te ha llamado a testificar en algún lugar en particular, persevera, hermano. Siga adelante, hermano. Porque la predicación que Dios usa es una predicación que persevera y no se desanima, porque a la primera vista no hay grandes resultados. Tenemos que aprender a perseverar, porque en el Señor nuestro trabajo no será en vano. Él ha prometido: mi palabra no volverá a mí vacía. Así que hay que perseverar predicando la palabra de Dios. Así que vemos esta mañana el predicador y vemos la predicación. Ahora, noten en Jonás 3, del versículo 5 al versículo 10, el impacto de esta palabra, el tremendo impacto. La Biblia no nos dice cuándo Jonás empezó a notar un cambio, pero llegó un momento cuando el cambio en la ciudad fue sorprendente. Miren versículo 5. ¿Qué leemos en versículo 5? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. ¿Se imaginan? Y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y él se levantó de la silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. ¿Se imaginan el gran rey de Nínive? El emperador de todo el imperio de los asirios, sentado sobre ceniza, e hizo proclamar, anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse todos de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¡Qué impacto!, ¿no es cierto? Por eso estamos aquí frente a un verdadero arrepentimiento espiritual. Tremendo despertar de Dios, un avivamiento del Señor sobre toda la ciudad de Nínive. Ahora, ¿a qué se debió este impacto de la palabra de Dios?
En primer lugar, a que escucharon la palabra de Dios. El apóstol Pablo es claro al respecto, ¿no es cierto? En Romanos, el capítulo 10 y el versículo 17. El apóstol Pablo dice que la fe que nos salva, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. No es nada complicado, ¿no es cierto, hermanos? No es nada complicado. Para que una persona se salve, necesita escuchar la palabra de Dios. Y para que escuche la palabra de Dios, alguien tiene que ir a predicarles. Jonás fue y les predicó palabra de Dios. Y Dios se encargó, el Dios eterno, se encargó de dar fe a la gente Nínive a gran escala, en tal manera que toda la ciudad se convirtió. Por eso, hermanos, es tan importante predicar la palabra. Y entenderán que lo que Satanás odia es la palabra de Dios, la palabra no adulterada. Y lo que Satanás va a querer hacer a capa y espada es quitar de la iglesia esta palabra, diluirla, hacer que los creyentes piensen, esta palabra no viene de Dios, esta palabra es un mito, esta parte de la Biblia es una leyenda, no hay que creerlo, esta otra parte está condicionada por la cultura y no es válida para el día de hoy. Satanás hará todo lo que él pueda para quitarnos la palabra de Dios, porque Satanás sabe, esta palabra tiene tremendo poder. Y Jonás fue a Nínive. No tuvo otra estrategia que anunciarles la palabra de Dios. Y como él honró a Dios con su obediencia, Dios honró esa palabra, concediéndola gran poder espiritual. Lo interesante de Jonás es que no creo que Jonás haya predicado el arrepentimiento. Ustedes conocen la historia, ¿no es cierto? Al final, este profeta vio el más grande avivamiento espiritual de todo tiempo y se deprimió. ¿Lo pueden creer? Se deprimió. Y él reclama a Dios diciendo, Señor, es por eso que yo no quería venir a Nínive. Yo pensaba que quizás los ibas a perdonar, que podría ser que se arrepientan. Yo no quería que tú los perdones. Así que yo no creo que Jonás anunció arrepentimiento y que Dios les podía perdonar. Él simplemente anunció destrucción. Así que, en un sentido, él predicó la palabra, pero no toda la palabra. Pero predicó suficientemente de la palabra para que Dios la usara para la conversión de la gente en Nínive. Y aquí vemos, hermanos, el tremendo poder de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan esa visión en Ezequiel 37? Cuando el profeta ve un valle de huesos secos y Dios le pregunta al profeta Ezequiel, ¿estos huesos vivirán? ¿Qué poder se requiere, pregunta Dios, para dar vida a estos huesos secos? Y Dios le anuncia a Ezequiel la palabra de Dios. Habla a estos huesos y vivirán. Y Ezequiel habló y los huesos revivieron. Eso fue lo que pasó en Nínive. Nínive, una ciudad llena de hombres y mujeres muertos en sus delitos y pecados, como Pablo menciona en Efesios capítulo 2. Huesos secos. Y Jonás anuncia la palabra. Y esos huesos vivieron en Nínive. Oh, hermano querido, esta mañana, ¿te das cuenta el poder que tenemos en nuestras manos? Si Jonás, con todas sus limitaciones,
y con una actitud hasta negativa, no queriendo la conversión de Nínive. Dios lo usó en una forma tan sorprendente. ¿No piensas que Dios te puede usar a ti también? ¿Dudas que el poder de la palabra se haya perdido? Anuncia la palabra, confía en Dios. Y esos familiares y amigos tuyos, o personas en países lejanos a donde enviamos misioneros, podrán vivir por la palabra de Dios. En segundo lugar, notamos el impacto sobre Nínive porque creyeron a Dios. Interesante, importante notar este detalle. Versículo 5. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Noten eso. No dice que le creyeron a Jonás. Creyeron a Dios. Eso es lo importante. En Génesis 15, el versículo 6, tenemos este mismo verbo, creer. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y la gente de Nínive creyeron en Dios. Hoy en día hay un gran problema en algunos sectores de la iglesia evangélica, porque predicadores anhelan que la gente crea en ellos. Y hay que reconocer, hay mucha gente en las iglesias que están en la iglesia evangélica porque le han creído al pastor, han quedado tan impactados con ese pastor, con su personalidad, con su apariencia, su forma de ser, que han sido convencidos por el pastor, mas no por Dios. Aquí no es que Jonás impactó o impresionó. La gente le creyó a Dios. Y eso es lo importante, hermanos. No tratemos de que la gente me crea a mí. El apóstol Pablo predicó la palabra de Dios porque lo que el apóstol Pablo quería era que la fe de los creyentes estuviera en Dios, no en el predicador. Y Jonás nos muestra la importancia de eso. Ahora, la razón por la cual le creyeron a Dios, y sabemos que creyeron a Dios, es porque habían obras que siguieron esta fe. Y es importante notar, hermanos, de paso aquí, cuáles son las señales de una verdadera fe en Dios. La primera señal es arrepentimiento. En versículo 8, el rey llama a toda la gente a arrepentirse. Quizá Jonás ni lo había mencionado, pero el Espíritu Santo se encargó de convencer de pecado y enseñar la necesidad de arrepentirse. Y el rey dice, ¿no es cierto? En versículo 8, el rey dice, conviértase cada uno de su mal camino. Ahí está el arrepentimiento. Y de la rapiña que hay en sus manos. Yo me imagino que el transcurso de la predicación, Jonás habría señalado algunos pecados particulares de Nínive. Y un pecado era este, rapiña. Los asirios eran conocidos como personas violentas, tremendamente violentas. Y Jonás de repente vio algo de eso en las calles de Nínive. Y Jonás proclamó destrucción de Dios por la violencia de la gente en Nínive. Y el rey los llama a todos al arrepentimiento. Una segunda señal de una verdadera fe fue que clamaron a Dios, ¿no es cierto? Versículo 8. El rey dice, clamen a Dios. Esto es interesante porque obviamente la gente en Nínive ya tenía sus religiones, tenían sus dioses, pero esos dioses nada le podían hacer. La religión que tenían en Nínive no les ayudaba para nada, estaba yendo a la destrucción. Y Jonás no viene para intercambiar ideas con la religión de Nínive y pensar, qué interesante, vamos a conversar de nuestras religiones,
vamos a buscar la paz de la ciudad, vamos a intercambiar ideas. No, nada que ver. El Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, Él va a destruir a esta ciudad. Y lo que los ciudadanos tienen que hacer es dejar sus religiones y dejar sus dioses y clamar al único Dios verdadero. Y lo hicieron. Lo hicieron. Una señal de una verdadera fe, como pasó en la ciudad de Tesalónica. ¿Se acuerdan? En Primera Tesalonicenses, el capítulo 1, el apóstol Pablo muestra cómo cuando él llegó a Tesalónica y predicó el evangelio, ¿cómo sabía Pablo que la gente realmente se había convertido? Bueno, dice Pablo, dejaron los ídolos y se convirtieron a Dios y a esperar a Jesucristo de los cielos. Hoy en día hay mucho interés en diálogo interreligioso y reunirse todas las religiones para dialogar y buscar la paz aquí en la tierra. Obviamente, buscar la paz es algo muy loable. Pero la iglesia cristiana tiene otra comisión. La gran comisión de la iglesia evangélica es ir y predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Él es el único Salvador para todo el planeta. Y la gente clamó al Dios verdadero y la gente tuvo temor. La gente se quebrantó. Y notamos aquí una tremenda pasión en clamar, ¿no es cierto? El rey dice, clamen a Dios fuertemente. Obviamente Dios hizo una tremenda obra en la ciudad de Nínive. Para ir terminando, hermanos, ¿cómo explicamos esto? Creo que estamos frente a una situación insólita, ¿no es cierto? Un solo hombre no tenía una iglesia. No había una pequeña iglesia, alianza cristiana y misionera de Nínive que podía apoyar a Jonás, ir tocando la guitarra, cantando canciones mientras Jonás iba predicando. No, era Jonás y nadie más, aparentemente, nadie más. Y toda la ciudad se convirtió en menos de 2 meses. Es increíble. ¿Cómo lo explicamos? Obviamente el Espíritu Santo estaba obrando, pero creo que el Señor Jesús nos da una pista para entender el porqué de esta tremenda reacción en la ciudad de Nínive. Quiero que miremos un momento para ir terminando Mateo, el capítulo 12. Busquen en sus Biblias. Mateo 12, el versículo 39. Escuchar una parte del mensaje del Señor Jesús, hablando a los judíos. Mateo 12, 39. Él respondió y les dijo, una generación mala y adúltera demanda una señal. Querían una señal para saber si Cristo realmente era el Mesías. Y note lo que Cristo dice aquí. Señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Así que preguntémonos esta mañana, ¿cuál fue la señal de Jonás? El Señor lo explica en versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y luego va a resucitar. Y la resurrección de Cristo iba a ser la gran señal que daría lugar a un mover del Espíritu Santo y la conversión de la gente en Jerusalén. Y eso pasó, ¿no es cierto? A partir de Hechos, el capítulo 2, el apóstol Pedro predica. ¿Y qué predica Pedro? La resurrección de Cristo. Y esa señal de la resurrección, el Espíritu Santo lo usó para dar un despertar espiritual en la ciudad de Jerusalén. Solo tienen que leer los capítulos 2, 3, 4, 5 de Hechos para ver un mover de Dios gracias a la predicación de esta señal, de que Cristo murió y resucitó.
Pero miremos ahora en Lucas, el capítulo 11. Miren versículo 29, para confirmar a mi manera de pensar que Jonás también murió y resucitó. Y esta fue una señal que impactó a los de Nínive y explica en parte su conversión. Miren Lucas 11, el versículo 29. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás, como dice Mateo. Ahora noten versículo 30. Porque así como Jonás fue una señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. El Señor fue una señal porque murió y resucitó. Y la resurrección de Cristo fue la señal de que Él era el Hijo de Dios. Pero unos 600 años antes, otro hombre había muerto. Otro hombre había sido enterrado, entre comillas, en el vientre del pez. Y otro hombre resucitó. Y él fue una señal. La resurrección de Jonás fue una señal para la gente en Nínive. La pregunta es, ¿quién anunció a la gente en Nínive la resurrección de Jonás? Bueno, si Jonás lo haya dicho, ¿le habrán creído? Si Jonás hubiera anunciado a la gente en Nínive, ¿sabes qué? Yo morí, me ahogué, un pez me tragó y aquí estoy vivo otra vez. No creo que la gente habría prestado mucha atención. Pensarían, el hombre está mintiendo. Pero planteo esto. ¿Qué sé uno de los marineros que estaba en la barca? Quizá uno que echó Jonás al mar y lo vieron ahogarse lejos de tierra. Lo vieron hundirse en el agua. Ese marinero, si Dios hubiera obrado para que uno o dos de esos marineros estuvieran en Nínive cuando Jonás se fue a predicar, ellos podían haber dado testimonio. Este hombre lo tiramos al mar. Yo no sé cómo está vivo, pero yo sé algo dramático ha pasado con este hombre. No voy a ser dogmático porque no puedo serlo, pero me parece que lo que Cristo dice lo indica. En primer lugar, que Jonás murió y resucitó. Y en segundo lugar, ese evento, la resurrección de Jonás, Dios lo usó para convertir a la gente en Nínive. Y el día del juicio final, ¿se imaginan lo que Dios dirá a los de Jerusalén que aún viendo o siendo testigos de la resurrección de Cristo rehusaron creer? La gente en Nínive se va a levantar y hablar en contra de la gente de Jerusalén. Bueno, algo para pensar, ¿no es cierto? Permíteme terminar esta mañana aplicando el mensaje a nosotros. ¿Qué de la ciudad de Lima? Nínive ya no existe, son ruinas el desierto. Ustedes están en Lima, pero también hay un mundo grande que está esperando conocer el mensaje del Señor. ¿Cuál es el mensaje que va a impactar nuestra generación? Hermanos, los principios espirituales no cambian. El mundo sigue pidiendo una señal. Y además de predicar la palabra de Dios, tenemos que dar una señal al mundo que nos rodea. ¿Y cuál es la señal? Nuestra resurrección. Esa es la señal que el mundo necesita. Ver nuestra resurrección, no el sentido físico de la palabra, pero sí el sentido espiritual. Nuestros familiares, lo que necesitan ver es que nosotros ya no somos las personas que éramos antes.
Necesitan ver en nosotros la evidencia de una resurrección espiritual, una nueva vida cristiana. Y hermanos queridos, esto es lo que va a impactar la ciudad de Lima y el mundo entero. Lo que Lima está esperando es ver hombres y mujeres que un día estuvieron muertos en sus pecados, igual que ellos, ahora transformados por el poder del Evangelio. Y cuando hombres y mujeres vean eso en nosotros, no tanto escuchar palabras, aunque palabras son importantes, hay que predicar, pero nuestras vidas transformadas, resucitadas, es lo que va a impactar. Cuando yo primero llegué a Tarma, hace muchos años como misionero aquí en Perú, había un hombre llamado Roberto en la ciudad de Tarma. Era un borracho. Vivía una vida totalmente perdida. Un día Roberto entró en la iglesia evangélica y se convirtió. Dejó de tomar, empezó a trabajar, a atender a su esposa, a atender a sus hijos, y la gente en Tarma quedó impactada por la vida de Roberto. Y Dios usó a Roberto para la salvación de muchas personas. Un hombre que resucitó espiritualmente, impactó la ciudad de Tarma. Hermanos queridos, ese es el desafío que Jonás capítulo 3 nos deja esta mañana. Tenemos una gran comisión por delante. Tenemos que llevar el evangelio a todas las naciones, pero nosotros tenemos que demostrar en nuestras vidas que ya no somos las personas de antes. Nuestro carácter, nuestra personalidad tiene que estar saturada por la presencia de Cristo y el Espíritu Santo. Esa será la señal a nuestra generación de que somos el pueblo de Dios. Dios nos ayude a responder a este gran desafío para que nosotros seamos un instrumento para la conversión de muchas personas. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este hermoso capítulo en tu palabra, Jonás capítulo 3, y tanto que tenemos que aprender. Padre, es maravilloso pensar que un solo hombre fue suficiente con tu poder para la conversión de toda una ciudad. Y Padre, la ciudad de Lima, una gran ciudad, necesita el Evangelio. Y el mundo que nos rodea, tanta necesidad. Danos, Señor, firmeza en tu palabra y danos unas vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo. Y envíanos a predicar tu palabra y danos el privilegio de ver hombres y mujeres, muchos, convirtiéndose al Señor Jesús. Porque, Padre, eso será para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos queridos. Un placer acompañarles esta mañana.